Punto de vista: Becky Armstrong. De saber que mi vida daría este enorme giro, hubiera preferido no aceptar tal conocimiento. Una de las cosas de las cuales siempre estuve segura era que, pasara lo que pasara, mi futuro siempre estaría estable. Crecí en una familia con riquezas y sabiduría. Crecí con el amor de 2 padres. Crecí bajo el manto de ser la mejor de todos. ¿Y ahora qué tengo? Absolutamente nada. Mis padres son mentirosos y me han decepcionado. Y jamás seré la mejor en nada. Mamá siempre me dijo que debía ser sincera con las personas. Mamá siempre me recordó que debía confiar en ella. Mamá siempre estuvo allí para mí, aconsejándome y ayudándome a superar cualquier obstáculo. Mamá siempre fue la imagen que yo quería ser, una mujer fuerte y decidida. Una mujer que, a pesar de no ser aceptada por la familia del hombre que ama, siguió allí, a su lado, luchando por ese amor. ¡Qué estupidez! Quizá por eso mi abuela no la acepta. Quizá mi abuela sabe la verdad. Quizá papá también supo la verdad desde antes. Quizá la locura está en mí, así como está en ella y en Jiro. ¿Cómo pudo ocultar tal cosa? ¿Cómo puede ir por allí tan tranquila, sabiendo todo? ¿Cómo ha hecho de mí una persona tan insegura? La decepción no es lo único que me acompaña ahora mismo. La tristeza de saber la verdad también. El enojo de ser engañada por las personas que más confianza me enseñaron. La traición por ocultar aquella verdad. El disgusto por saber todo. Hubiera deseado no saber. Me hubiera quedado con ella, sin importar qué. No me hubiera separado de su lado, como lo prometí. Pero ahora lo sé. Y no sé qué debo hacer. ¿Estoy demente por la decisión que quiero tomar? ¿Soy tan psicópata como mi madre o como mi hermano? Hermano. De solo recordar esa palabra, un escalofrío recorre mi cuerpo. Ni siquiera quiero repetir esa palabra. Mi estómago no tolera otro disgusto, y mi garganta no querría pasar nuevamente por el impulso del vómito en mí. Desearía borrar mi memoria. Desearía no saber nada y vivir en la ignorancia, justo como lo estaba haciendo desde entonces. Todo esto es una basura. La ansiedad en mi cuerpo es demasiada. El miedo, las ganas de llorar. Pero también hay algo más, algo que vive en mí que es mucho más grande, más que cualquier sentimiento malo, algo que supera todo, y es el amor que siento por ella. ¿Está mal? ¿Está mal que sienta tanto, aún sabiendo la verdad? ¿Está mal ignorar todo solo por ella? Su imagen tan frágil, su inseguridad cuando la rechacé, su frustración por estar en una camilla de hospital. Ella había regresado a mí. Ella había despertado por mí, y yo no pude recibirla como se lo merece. Yo no pude besarla como tanto deseé. No pude mirarla a los ojos como siempre lo había hecho. Es mi hermana. Ella es mi hermana. Ella y yo hemos hecho cosas. Ella y yo nos enamoramos. Frin y yo nos amamos. ¿Está mal ese amor? ¿Está mal que quiera seguir? No puedo estar sin ella. Lo pensé una y otra vez. Lo pensé esa noche. Lo pensé al siguiente día, cuando explotó por el enojo. Lo pensé tanto. No quiero separarme de ella. Cuando ocurrió el accidente, para mí fue como si me hubieran quitado una enorme parte de mi cuerpo. Fue como si me arrebataran lo más valioso de mi vida. Fue como morir mientras aún respiraba. Verla postrada en esa camilla era estar en una pesadilla. Era ver al amor de mi vida debatiéndose entre la vida y la muerte. Era desear con todo mi corazón que despertara para amarla como nunca. No puedo estar lejos de ella. La necesito más de lo que quisiera. Necesito sus besos, su toque. Necesito sus palabras. Necesito su atención. La sigo mirando como el amor mío. La sigo mirando como una mujer. La miro como la persona que me enamoró. No me da vergüenza admitirlo. No me da miedo aceptarlo. Me aterra que ella lo sepa. Me aterra que su moralidad pueda más que su amor por mí. Conozco a Frin,
Sé muy bien que, si sabe la verdad, querrá separarse de mí. Sé que su moral y dignidad estarán destruidas si se entera de todo. Sé que se sentirá tan disgustada como en algún momento me sentí yo. Pero mi amor pudo más. Lo que siento por ella me ayudó a seguir. Prefiero ocultar ese pequeño secreto a separarme de ella. No me importa nada, no me importan los demás. Solo la quiero a ella. Solo deseo vivir mi vida con ella. Mirarla no es extraño. No es ver rasgos familiares, no es saber todo. Mirarla es sentir cómo mi corazón late a toda velocidad. Mirarla es saber que me ama como yo la amo a ella. Mi Frin, mi tirana. Nadie me va a separar de ella, ni siquiera nuestra madre. Solo vi a mis padres, ella habla, acariciando mi mano. Ambas nos miramos a los ojos mientras charlamos en aquella habitación. Fue un sueño extraño. Los sentía, los escuchaba, pero era como si yo no estuviera, explica, hablando en un tono bajo. Yo solo la puedo mirar. Observo su rostro, sus heridas, sus moretones. Miro la venda en su cabeza, el hematoma en su mejilla. La miro a ella. Tan hermosa, no puede ser real. Es demasiado perfecta. Mi corazón podría salirse de mi pecho con solo su imagen. Podría morir allí mismo y sería feliz, porque ella sería lo último que vería. Les dije lo mucho que los amo y los extraño. Frin continúa. Me mantengo sentada en la camilla, de frente a ella, colocando toda mi atención en sus palabras. Es extraño porque mamá está en una habitación, de inmediato se detiene, bajando la mirada. Tal vez era mi propio subconsciente, no lo sé. No tengo muchos ánimos de hacerme un diagnóstico médico. Ríe de su propia broma. Me alegra despertar. Susurra, y yo me acerco pegando mi frente a la suya. Y a mí me alegra que regresaras a mí, le digo besando su nariz. ¿Sabes algo? Me mira, esperando a que continúe. Cuando dormías, te hice una promesa. Susurro, apoyando mi mano en el colchón para estar más cerca de ella. Prometí que te llevaría a unas largas vacaciones, lejos de todo. Frin sonríe con emoción. Y pienso cumplirlo, así que déjame ayudarte con tu recuperación y nos iremos lejos de aquí. La mujer hermosa frente a mí solo asiente, besando fugazmente mis labios. Beck, antes de que ocurriera todo, visité a mi madre. Ella acerca su mano a mi mejilla, acariciando. Sabes bien que ella es todo para mí. Muevo mi cabeza, confirmando lo que dice. Pero ahora quiero estar bien conmigo misma. Quiero mejorar para mí y para ti. Frunzo el ceño sin entender. No puedo seguir aferrándome a ella. Ya no más. Abro mis ojos en sorpresa, escuchando con atención. Frin se aferra mucho a lo que ama. No suelta nada hasta que ella misma se dé cuenta de que no funciona. Las palabras de Samantha llegan a mi mente, recordando el momento exacto en el que lo dijo. El que Frin ahora me diga eso es porque lo ha pensado desde hace un largo tiempo. Tal vez tomó la decisión de soltarse de su madre, tal vez ya no desea seguir sufriendo de ese modo. Sin embargo, de alguna forma es doloroso, y no imagino cómo debe sentirse ella. Está pensando en dejar ir a su madre, dejar ir a la persona que la crió. Está soltando esa parte de su pasado porque sabe que ya no hay mucho por hacer. Ella me lo está diciendo porque quiere saber mi opinión. Ella me está eligiendo. ¿Estás segura?, pregunto, acariciando su hombro. Son 3 años, susurro, pero las palabras se quedan atoradas en mi garganta. Lo sé, Frin sonríe sin ningún ánimo. Pero ya no puedo hacerla sufrir de este modo, ni a mí. Mamá merece descansar junto a papá, y yo merezco soltar este peso, explica. Baja la mirada por una fracción de segundos, tratando de comprender. Ambos me enseñaron lo que es el amor, me enseñaron a vivir. Ahora quiero experimentar esa enseñanza contigo, la miro en cuanto dice eso. Quiero amarte como ellos en algún punto se amaron. Quiero hacer una vida contigo a mi lado. Sonrío por sus palabras, sintiendo un enorme nudo en la garganta. Ya no estoy sola.
Ahora lo sé. Su sonrisa ilumina aquella habitación. Me acerco lentamente para besarla, suspirando sobre sus labios. Besarla hace que me sienta completa, como dos piezas de rompecabezas que encajan a la perfección. Sus labios suaves y cálidos, la humedad en ellos, el amor que transmiten en cada beso. ¿Cómo pude rechazarla tan cruelmente? Yo no puedo vivir sin tener un contacto directo con ella. Si es lo que quieres, mi amor, entonces aquí me tienes para acompañarte, le digo, prácticamente hablando a centímetros de su boca. Te amo, susurra, sujetándome del cuello, acercándome a su boca para continuar. Te amo, respondo con dificultad, riendo sobre su boca mientras intento seguir el ritmo de aquel beso. Ni toda la información que obtuve en las últimas horas haría cambiar lo que siento por ella, y aunque al principio me dolió demasiado y sentí tanta repulsión, descubrí que simplemente no puedo alejarme de ella, y no dejaría que nadie se interpusiera, ni siquiera mi madre. Tarde o temprano tendría que hablar con Amanda, así como tendría que enfrentar a mi padre por ocultar tanto. Pero apenas supe que Frin había despertado, no me detuve a razonar sobre mis acciones. Salí de casa a tal velocidad que es sorprendente que no me detuvieran por saltarme algunas señales de tránsito. Aún había mucho por saber, y mamá era quien respondería mis dudas, pero por ahora estaría cerca de Frin, cuidando de ella y de que la verdad no llegue a sus oídos. Moriría con aquel secreto. Sumergidas en nuestra nube de amor, nos permitimos volver a ser dos tontas con nuestras acciones. Sin embargo, ahora debo ser más cuidadosa con ella respecto a su cuidado, pues está demasiado delicada. Amor, me alejo de ella, llamando su atención. Quiero pedirte algo. Frin me mira a los ojos, moviendo su cabeza para que continúe. Sé que esto te tomará de sorpresa, y no debería tomar las decisiones por ti. Beck, solo dime. Me interrumpe, besando mi barbilla. Pídeme lo que quieras. No quiero que hables más con mis padres. Aquellas palabras salen de mi boca con frialdad. Frin eleva sus cejas en sorpresa, pero se mantiene en silencio. Ambos te han hecho daño, y por sus acciones no parecen querer disculparse. Explico, y ella se mantiene en silencio, escuchando. Ya sabes la verdad y has aceptado la realidad de todo. Además, lo que quieres hacer con tu madre, tartamudeo un poco, sujetando su mano. Podemos hacer nuestra vida, lejos de aquí. No quiero que tenga contacto con mis padres. No quiero que ellos se acerquen a ella. Prácticamente son los causantes de todo el daño en su vida. Mi madre sobre todo, pues fue quien la abandonó cuando era un bebé. Y Frin no merece sufrir. Frin teme a la soledad por su culpa. Teme ser abandonada porque ella fue la primera en hacerlo. Amanda no merece ni siquiera cruzar palabras con mi novia. Me convertiré en su guardián si es posible. Y considerando que ha tomado una decisión al elegirme por sobre todas las cosas, entonces yo le daría el mismo cuidado. Eso que me pides, ella habla bajo mirando nuestras manos. ¿Quieres solo abandonarlos? Pregunta con inocencia, cruzando su mirada con la mía. Son tus padres, y ella es su madre, pero Frin no debía saberlo. Y muy aparte de todo, fue quien comenzó con todo el daño a su vida. Y tú eres mi amor, le digo, mirándola a los ojos. Puedo vivir sin ellos, pero no sin ti. Sujeto sus mejillas. Por favor, le suplico. Ella parece dudar, y yo la beso rápidamente. Te voy a proteger de todo. Te dije que iba a devolverte la felicidad, y ellos no hacen nada de eso. Frin sonríe, moviendo su cabeza. Está bien, acepta, y yo suspiro en alivio, pues al menos sé que hará lo que le estoy pidiendo, y mi madre jamás podrá decirle la verdad. Sé que lo que estoy haciendo está mal, es egoísta y cruel de mi parte, pero no puedo evitarlo. Ahora mismo mi única preocupación es Frin, y nada ni nadie le va a hacer daño. Y si eso significa alejarla de mis padres, lo haré.
Frin es demasiado para este mundo. Su corazón tan noble y personalidad harán que dude de lo que le estoy pidiendo, pero su amor por mí es más grande, o eso espero. Nuevamente me acerco a su boca, tomando sus labios en un beso más delicado y suave, acariciando sus mejillas mientras la siento suspirar. La amo tanto, no sé qué haría sin ella. Alguien aclara su garganta, y es suficiente para que nuestro momento sea interrumpido. Giro mi vista para mirar sobre mi hombro, y rápidamente el enojo se apodera de mí. Frin se aleja un poco y limpia sus labios, bajando la mirada. Veo que ya te sientes mejor. Mi madre sonríe sin ánimos, manteniendo su mirada en mí. Becky parece cuidar bien de ti. Desvío la mirada para evitar tener contacto con ella, entreteniéndome en arreglar la bata de Frin, la cual se había movido un poco. Rebeca, no le des la espalda a tu madre. Aquella mención hace que haga una mueca. Bajo la mirada y me coloco de pie, cruzando mis brazos para encararla. ¿Necesitas algo? Es mi pregunta. Mamá mete sus manos en los bolsillos de su bata, intercalando su mirada entre Frin y yo. Charlotte dijo que Frin debe descansar, así que no hay visitas por ahora. Tú eres una. Sus palabras salen muy frías. Miro a mi novia, quien suspira y se acomoda en la camilla, observando sus manos. Escucha, Beck, no quiero pelear contigo. Mamá se acerca, pero yo elevo una ceja, prácticamente diciéndole con la mirada que se detenga en lo que piensa hacer, y ella parece entenderlo. Quería venir a ver cómo se encuentra Frin. Tengo mucho por hablar con ella. No tienes nada que hablar con ella. La interrumpo antes de que continúe. Ni tú ni mi padre. Y te pido por favor que salgas de la habitación. Mamá sonríe de lado, bajando la mirada. Es mi hospital, es su simple respuesta. Y Frin trabaja para mí. ¿No crees que quiero saber cómo está? Ambas cruzamos miradas. La tensión en mi cuerpo es tanta al punto de temblarme las manos. «Ya basta», Frin nos interrumpe. «Ya basta», repite nuevamente. No desperté de un coma para escucharlas discutir. Lleva una de sus manos a su cabeza, cerrando los ojos. «Esto es ridículo». Me acerco, acariciando su mano. «Es hora de tu medicamento», susurro, y mi madre rodea la camilla, quedando del otro lado sujetando la mano de Frin. «Déjala, yo me encargo», le digo con enojo. «Ya basta», grita Frin mirándonos a ambas. «Amanda, no tengo nada que hablar contigo. En cuanto me den de alta, me iré de aquí. Solo hablaremos de mi trabajo. Eso es todo». Mira con seriedad a mi madre. «Ya sé todo sobre mi padre. No hay más que decir. ¿Te perdono? No, no lo hago». Mamá se aleja, mirándola sin parpadear. ¿Pueden dejarme descansar?, pide bajo. Rápidamente acerco un vaso de agua a mi novia, dándole las píldoras que debe tomar. Mamá se aleja de la camilla en completo silencio, camina hasta la puerta y luego se gira para mirarme, saliendo de la habitación. En cuanto me quedo con Frin a solas, el silencio entre las dos es demasiado tenso. Sé que ella no quiere hablar ahora mismo, y yo no le voy a insistir. Así que espero a que las pastillas hagan efecto, permitiéndole dormir. Salgo de la habitación en silencio y camino a toda velocidad hasta mi destino. Mis manos tiemblan por el enojo que siento en mi cuerpo. Mi vista es borrosa y puedo sentir el enorme nudo en mi garganta, pero debo detener esto. Es hora de cortarlo desde la raíz. Enfrentaría a mi madre de una vez por todas y le dejaría los puntos claros. Poco me iba a importar si hacía una escena de aquellas que ella no aprueba, pues aquí, quien menos tiene derecho a enojarse es ella. Amanda Armstrong no es una mujer de ética. Sus mentiras nos han traído a esto. Sus actos han generado un enorme caos en la vida de la mujer que amo. Y nadie puede hacerle daño a Frin, ya no más. En cuanto visualizo la puerta de su oficina, apresuro el paso. Sin tocar o siquiera verificar que esté, abro esta ingresando.
Ella está de pie, mirando por la ventana. Se gira para mirarme, y sé que ya no tengo tiempo de arrepentirme. Si discutíamos, sería en ese lugar. Cierro con seguro, mirándola con mi ceño fruncido. Ella se cruza de brazos e inclina su cabeza, esperando por mí. «Quiero que te alejes de Frin», habló firme, mirándola fijamente. «Ella no trabajará para ti ni su equipo». Mamá solo sonríe, girándose por completo para estar frente a mí. «¿Ahora eres su representante?», pregunta con sarcasmo, y aquello solo me enoja. «Tu padre me dijo que ya sabes todo». Se acerca a pasos lentos mirándome con una sonrisa de lado. «No me sorprende, prácticamente es tu ave mensajera», hablo con molestia. «No quiero que hables con Frin, ni él, ambos desgraciaron su vida». El enojo en mí es demasiado, así que hablo con bastante fuerza. «No voy a permitir que le hagan más daño». «Lo que haces está mal». Ella me toma del brazo, mirándome con molestia. «¿Te estás escuchando?». Me alejo, soltándome de su agarre. «No tiene por qué saberlo, y tú no se lo dirás». Nuevamente se acerca a mí, sujetándome de los hombros. «Es tu hermana», habla con fuerza, sacudiendo mis hombros. «Es incesto lo que estás haciendo. Eso es enfermo». «¿Más enfermo que tu hijo?». Ella se queda en silencio. La empujo lejos de mí, sintiendo mi cuerpo temblar. «¿Con qué derecho opinas? Tú eres la enferma». Mi madre parece furiosa. Se acerca a pasos largos y luego me da una fuerte bofetada, generando que gire mi rostro por el golpe. «No me faltes el respeto». La miro demasiado sorprendida por lo que acaba de hacer. Ella jamás me había golpeado. Nunca usó la fuerza física para reprenderme, ni siquiera las palabras fuertes. Cuando se trataba de llamarme la atención, lo hablaba y me enseñaba lo que estaba mal. Y ahora, había sobrepasado todo límite que existía entre nosotras. La furia en mí es demasiada, y ella parece estar igual. Sus palabras ahora me hieren, y su golpe, eso acaba de destruirme. «No puedes estar con Frin», continúa mientras la miro. «Debes terminar con ella». Niego, sintiendo mis lágrimas bajar por mi rostro. «No voy a terminar con ella, y tú no le dirás nada», hablo con seguridad. «La abandonaste, la dejaste. ¿Ahora te crees una madre para ella?». La señalo, alejándome lo más que puedo. «¿Crees que te va a perdonar? Te odia, ella te odia». «Cállate», me dice, pasando una mano por su cabello. «Frin merece saber la verdad. Ella tiene que saber qué es lo que sucedió. ¿No lo entiendes? Era muy joven. Mi padre era estricto. Él me obligó». Solo me río, negando. «Becky, necesito que entiendas lo que trato de decir. No puedes estar con ella». «No me importa». Me giro cruzándome de brazos. «Me da igual si tuviste una vida difícil. ¿Sabes la vida que tuvo ella? ¿Sabes lo que tuvo que pasar?». Nuevamente la enfrento. «Ella vivió un infierno». Me acerco, presionando mi dedo en su pecho. «Todo por tu culpa. Y ahora tu hijo le desgració la vida, asesinó a su padre. Todo porque no pudiste tener el valor de criarlos». Mamá me sujeta de los hombros nuevamente, ejerciendo fuerza. «Ambos son unos dementes». «Te estás pasando, Rebecca Armstrong», habla entre dientes, y yo me río. «Tú lo liberaste, ¿no es así?», pregunto, y ella se mantiene en silencio, soltándome. «Lo hiciste», confirmo, sin esperar por sus palabras. «Liberaste a un psicópata». «Es mi hijo». Su respuesta me deja sin saber qué decir, pues ella parece justificar todo. ¿Qué podía hacer? Los estuve buscando por muchos años. Solo los quería encontrar y tenerlos conmigo. Mamá comienza a llorar, pasando sus manos por su cabello, señal de la desesperación que siente. Simplemente no puedo creer lo que estoy escuchando. En cuanto descubrí todo, supuse que ella tenía algo que ver con la liberación de Jiro, pues nadie en su sano juicio sacaría a alguien tan psicópata como lo es él. No quería creerlo. De verdad que no deseaba aceptar aquello.
Pero escuchar esas palabras, ella está incluso más demente que él. ¿Quién libera a un asesino? ¿Quién libera al asesino del padre de su propia hija? ¿Papá lo sabe?, pregunto, mirando el suelo. ¿Lo sabe?, insisto, observándola. Ella niega. Tu padre no sabía nada. Hago una mueca, sin entender. Él sabía que yo tuve a los mellizos y cuando iniciamos nuestra relación, ofreció su ayuda para buscarlos. Me siento algo mareada, así que me sujeto de uno de los estantes que tiene cerca, cerrando mis ojos. Siempre estuvo dispuesto a ayudarme, incluso después de tu nacimiento. Coloco una mano en mi boca, sintiendo nuevamente náuseas. Pero el tiempo nunca fue mi amigo. Pasaban los años y yo no lograba encontrar nada de ellos, hasta que supe de Jiro, después del asesinato del padre de Frin. La miro, mi llanto saliendo en cuanto más escucho de aquello. Lo conocí a él primero. Estaba mejorando de verdad. Me siento en el suelo, abrazando mis rodillas. Eres una idiota, susurro, enterrando mi rostro entre mis brazos. Simplemente no cabe tanta información en mi cerebro. No puedo creer ni procesar nada de lo que estoy escuchando. Papá una vez me lo dijo y constantemente lo repetía. Él era capaz de cualquier cosa por mamá. La ama demasiado. La ama tanto que aceptó su pasado. Aceptó lo que es. No sé quién puede llegar a ser más idiota, si él o ella. Con Frin tuve una conexión desde que la conocí. Sabía que había algo especial en ella. Mamá continúa y yo intento buscar mi lugar seguro. Intenté ser su apoyo desde la muerte de su padre y todo lo que ocurrió. ¿Cómo supiste? La interrumpo, presionando mi cabeza en la pared, manteniendo mis ojos cerrados. ¿Cómo?, le pido, sintiendo un enorme dolor en mi pecho. Cuando intentó acabar con su vida, miro a mi madre, notando cómo ella llora sentada en el suelo. La amo demasiado. Pensé que podía ayudarla. Yo misma la atendí ese día. Había perdido tanta sangre. Cierro mis ojos ante aquella mención, negando. Ella casi muere, Becky. Ya basta, susurro, concentrándome en mi lugar seguro. Doné sangre. Me di cuenta de que ambas éramos compatibles y, por alguna razón, quise hacer una prueba. Ella continúa. Puedo escuchar cómo sorbe por su nariz. Jiro también tiene el mismo tipo de sangre. Fue como si algo me dijera que lo hiciera. Niego, cubriendo mi rostro. En cuanto salió positivo, lo supe. Ella era mi hija. Era aquella bebé que abandoné hace años. No lo soporto más. Me giro a un lado y vomito nuevamente. La bilis transparente se esparce por el suelo mientras mi estómago no lo soporta. El llanto en mí es demasiado. No tolero más escuchar aquella historia, pero es por eso que estoy aquí. Sin embargo, escuchar esa palabra genera un caos en mi interior. Aún no la puedo aceptar. Quiero ignorarla por completo. Mi madre es una idiota. Mi madre es la peor. Siento sus manos en mi espalda, pero la empujo, colocándome de pie para alejarme de ella. Limpio mi boca mientras camino, algo tambaleante, llegando hasta el sofá de su oficina. Quise entablar una buena relación con ella desde entonces. Continúa. Me concentro en un punto fijo del suelo, estando en un estado extraño, como si ya mi alma no estuviera en mi cuerpo. Jamás se lo dije a tu padre. Él pensó que yo me había rendido con la búsqueda y nunca preguntó más. Mamá parece querer contar todo lo sucedido, y yo solo deseo que todo termine pronto. Nunca se lo dije, repite, caminando hasta donde estoy, y en cuanto coloca su mano en mi hombro, la empujo. Ahora entiendo por qué quería, desde un principio, que me llevara bien con Frin. Ahora entiendo su intensa forma de alabar en todo a Frin. Comprendo la ayuda que le dio, su forma de mirarla, de defenderla, de cuidarla. Desde un principio quería unirnos. Desde un principio lo planeó y nunca lo dijo. Miro a mi madre, su rostro lleno de lágrimas,
sus ojos rojos al igual que su nariz, su labio inferior temblando, su semblante triste y asustado. Pero no siento nada, ya no siento nada por ella, solo decepción, humillación, siento pena por ella. Mamá se arrodilla, sujetando mi mano, haciendo que la mire. Tu papá lo supo el día que llevaste a Frin. Ella habla desesperada. Le revelé todo ese día. Discutimos mucho cuando ustedes se fueron. Él se sintió traicionado por no haberle dicho y yo me disculpé. Alejo mis manos de las suyas, colocándome de pie. Becky, todo se me escapó de las manos, solo quería tenerlos de regreso. ¿Papá lo supo? Pregunto, quedándome en medio de la oficina. ¿Lo supo todo este tiempo? Susurro a la nada, tragando saliva, el nudo en mi garganta siendo enorme y el dolor de mi pecho incrementando. Papá lo supo desde ese día. El recuerdo llega a mi cabeza como si fuera un video en reproducción, repitiéndose una y otra vez. Incluso puedo escuchar nuevamente sus palabras. Puedo sentir ese día. Puedo sentir la desesperación y la humillación que tuve frente a Frin. Papá lo supo y aún así aceptó mi relación. Papá lo supo y aún así me dijo que me aferrara a ese amor. Por Dios, ¿he vivido con dementes toda mi vida? El llanto nuevamente sale y yo cubro mi rostro. Ya no solo hay enojo en mí, también hay tristeza, una enorme tristeza en mi corazón. Mis héroes, las personas que veía como mis mayores héroes, ahora me han decepcionado por completo. ¿Cómo puedo seguir al saber tanto? ¿Él sabe que liberaste a Jiro? Es lo único que logra salir de mi boca, con ganas de salir corriendo de aquella oficina. Mamá se mantiene en silencio y en cuanto me giro, sus ojos se cruzan con los míos, temerosos. ¿No lo sabe? Noto cuando ella traga saliva, aquello siendo la gota que rebasa mi vaso de paciencia con ella. Mi madre es una lunática. No puede saberlo. Me río con sarcasmo, mirándola. ¿Crees que no lo supone? Papá es inteligente. Eres tú la que lo vuelve estúpido. Hablo entre dientes, limpiando mi rostro con mis manos. Te ama tanto. Hablo con asco. No puedo creerlo. Es lo único que puedo decirle. Becky, por favor. Ella prácticamente se arrastra hasta donde estoy, manteniéndose de rodillas para sujetarme de las manos. Le diré todo a Frin. No puedes estar con ella. Me pide nuevamente. Ya escuchaste la historia. Sabes la razón de todo esto y... Antes de que termine, me alejo, empujándola. ¿Y qué? ¿Seremos una familia feliz? ¿Le dirás a Frin que su propio hermano asesinó a su padre? Hablo con sarcasmo, mirándola. Oh, sí, la gran familia Armstrong une a su círculo a 2 hijos ilegítimos de Amanda. Hablo con burla. La abuela querrá saber eso. ¿Estará tan feliz? Me río, aplaudiendo. Estaré feliz de tener a 2 hermanos. Mamá se coloca de pie, mirándome. Mientras odio al tipo que es un lunático y me acuesto con mi hermanita. Ya basta, Becky. La miro seria. Tú detente, la señalo. No le vas a decir nada a Frin, no tienes derecho. Me giro para caminar hasta la puerta, pero sus manos me sujetan, empujándome fuerte contra esta. Termina con ella. Mamá me da la vuelta, manteniendo su agarre en mí. En sus ojos está inyectada la furia y desesperación. Eres una asquerosa, acostándote con tu propia hermana. Intento alejarme de ella, pues sus palabras hacen eco en mi cabeza, causándome un enorme conflicto interno. Termina con ella. No lo haré. Intento alejarla, pero su agarre se intensifica. Yo la amo. Estoy enamorada de ella. Le grito con fuerza. Al parecer, ambas hemos olvidado dónde estamos. ¿Crees que ella te va a aceptar así nada más? Una de sus manos se dirige a mi boca, silenciándome. ¿Y qué crees que va a pensar ella cuando sepa que le ocultas ese secreto?
Mamá habla bajo, susurrando muy cerca de mi rostro. ¿Cómo crees que se sentirá si se entera que la mujer que ama es su hermana? Cuando sepa que tú le ocultaste todo. Mantengo mi mirada en ella, sin poder creer lo que dice. Escúchame bien, porque esto es una amenaza. Habla fuerte, su otra mano sujetando el cuello de mi camisa. Vas a terminar con Frin, o de otro modo le diré que le ocultas ese secreto. Mis manos comienzan a temblar, mi corazón late con fuerza y la ansiedad en mi cuerpo incrementa. Mirar a mi madre ahora mismo es como mirar a Jiro aquel día en el estacionamiento. Ambos tienen esa furia en sus ojos, las mismas cejas, el mismo tono de voz, incluso el tono amenazante que utiliza. Me siento tan vulnerable ahora mismo. Ella es mi madre. ¿Cómo me hace esto? El temor en mi cuerpo es enorme, pero ella no parece notarlo. De hecho, está fuera de sí. Sus ojos están perdidos y su desesperación la hace ver diferente. Mi madre está loca, es una demente. Puedo acercarme y decirle que tú no sabes nada. Continúa. Saldrás ilesa de todo esto. Ambas podrán llegar a un acuerdo. Su mano se mantiene en mi boca y yo trato como puedo de alejarla con las mías, pero mi fuerza es mínima. Y en cuanto acepten la realidad, seremos una familia. Encontraré a Jiro y lo ayudaré. Sonríe, pero aquella sonrisa es escalofriante. De hecho, todo lo que dice es escalofriante. El llanto en mí se detiene por completo y ahora solo puedo mirarla con miedo, como si la mujer frente a mí no fuera la misma, como si se hubiera entregado por completo a la locura de su cerebro. El modo en que susurra, el modo en que me sujeta, cómo me mira, la sonrisa en su rostro. Ella está fuera de sí. Ella no es la Amanda que conozco, o tal vez es la verdadera Amanda. Tu hermano es un idiota, continúa. Se metió en problemas y te amenazó, pero no te preocupes. En cuanto lo vea, hablaré con él. Habla como si minutos antes no hubiéramos estado discutiendo. Aleja su mano de mi boca, acariciando mis hombros. ¿Sabes dónde está? Preguntó bajo, tratando de mantener la calma. Creí saberlo, pero desde el accidente de Frin no sé nada de él. Abro mi boca en sorpresa, mirándola. Miré el video de seguridad. Él tomó tu auto antes que la grúa llegara. No puedo creer aquello que dice. Mamá habla como si aquello fuera algo normal, como si no hubiera nada malo en aquel relato. ¿Dónde está el video? Aquello me aterra más que cualquier película de terror, pero teniendo un conocimiento básico en la medicina, sé cómo tratar, solo un poco, con estos casos, pues estoy muerta de miedo. Lo borré, sonrié acariciando mi cabello. Tu hermano no volverá a la cárcel y la policía no lo culpará. Intento sonreír, mis manos tiemblan al igual que mi cuerpo. ¿Qué vas a hacer?, pregunta, sujetando con fuerza mi cabello, jalando hasta causarme dolor. ¿Qué vas a hacer, Becky?, pregunta con firmeza, haciéndome daño. No haré nada, mamá. Hablo con dificultad, cerrando mis ojos por el dolor. Terminaré con Frin, le digo, notando su sonrisa. Seremos una familia. Ella me suelta y luego me abraza, acariciando mi espalda. Eres una buena hija. Mis manos se mantienen cerca de mi cuerpo. No la puedo abrazar, no con el miedo que siento. Lamento golpearte, cariño. Su forma de hablar ahora me causa escalofríos. Estoy viviendo una completa pesadilla. Solo dame tiempo, le pido, y ella se aleja. Frin merece recuperarse. Debo ayudarla, confía en mí. Entrecierra sus ojos y se mantiene en silencio por un largo rato. De acuerdo. En cuanto Frin esté recuperada, terminarás con ella. Y luego yo le diré todo. Muevo mi cabeza, sonriendo con dificultad. ¿Qué hay de papá?, pregunto con temor, pues ahora mismo desconfío más de ella que de Jiro. Tu padre aceptará lo que sea que le pida. Haría lo que sea por mí. Sonríe, acariciando mi cabeza. Seremos una familia.
Solo muevo mi cabeza, asintiendo. Me alejo de ella, saliendo de aquella oficina con un miedo enorme en mi cuerpo. Casi corro de aquel lugar, dirigiéndome hasta las escaleras de emergencia, y en cuanto paso por aquella puerta, caigo de rodillas, notando cómo todo mi cuerpo parece paralizado por el miedo. Alguna vez había leído que las enfermedades mentales se pueden heredar. Leí que es algo genético. Mi madre está loca. Tal vez por eso Jiro es así. Tal vez por eso acepté que Frin fuera mi hermana y, aún así, decidí seguir con mi amor. Me acuesto en posición fetal, cerrando mis ojos y tratando de despertar de esta pesadilla que estoy viviendo. Es como si estuviera en un sueño de terror, como cuando miras una película de miedo y sueñas con eso, como cuando sientes que tus peores pesadillas se hacen realidad. Mi mamá es tan aterradora. Intento buscar mi lugar seguro, pero mi cabeza está hecha un lío. La conversación que tuve con ella se repite una y otra vez en mi cabeza. No puedo dejar de pensar en las cosas que dijo. No puedo dejar de pensar en lo que hizo al final de nuestra discusión. ¿Qué debo hacer? Sé que le dije que terminaría con Frin, pero solo fue para que me dejara ir, pues tenía miedo de que me hiciera daño. ¿Hablo con mi padre? No. Jamás podría confiar nuevamente en él. ¿Hablo con Charlotte? No. Todo lo que tengo para decir parece sacado de una historia de ficción. ¿Qué hago? ¿Por qué me pasa esto a mí? Al cerrar mis ojos, intento concentrarme en una sola cosa, algo bueno, algo que me traiga alegría, y entonces las respuestas llegan a mí. Es ella. No puedo dejarla, ni dejaré que le hagan daño. Pero tampoco puedo decirle la verdad. Me coloco de pie y limpio mi rostro, ingresando nuevamente al hospital para correr hasta su habitación. Frin está aún dormida. Cierro la puerta con seguro y me acerco, sujetando su mano. Mamá me dio tiempo. Mamá me dijo que esperaría hasta que Frin se recupere. Necesito sacarla de la vida de mi madre. Necesito alejarla de esos dos lunáticos. Nadie te hará daño. Beso su mano acariciando sus dedos. Aquí estoy, no estás sola. Hablo bajo, mirando su rostro dormido. Te prometo que todo va a mejorar. Creo fielmente en esas palabras, creo en lo que digo, creo en mi promesa. Papá sabía la verdad y, aún así, me pidió que me aferrara al amor. Y Sara alguna vez nos dijo a ambas que mientras hubiera amor entre nosotras, no importaba lo demás. Y yo creo en esas palabras. Creo en el amor que siento por Frin y sé que ambas vamos a superar todo esto.